Me llamo Mateo Vega. Tengo 66 años y, hasta hace muy poco, creía que conocía cada rincón de mi vida y de mi familia en nuestra querida Sevilla. Pero la verdad es como el sol de agosto en Andalucía. Tarde o temprano, termina quemando las sombras. Han pasado 10 meses desde que mi esposa, Lucía, falleció. Ella no era solo mi compañera, era una abogada de prestigio que dedicó 23 años de su vida a proteger los intereses de los ancianos de nuestro barrio en su despacho de Triana. Su oficina era su santuario, un pequeño garaje reformado detrás de nuestra casa en la calle Pureza. Durante casi un año, evité entrar allí. Cada vez que pasaba por delante, me parecía ver su reflejo en el cristal, con sus gafas de lectura y rodeada de expedientes jurídicos. Sin embargo, mi nieta Estela necesitaba un lugar tranquilo para estudiar y decidí que era hora de convertir ese templo del duelo en una biblioteca para ella. Llamé a Javier, un contratista de confianza que ya nos había hecho reformas antes. Solo hay que desmontar las estanterías, actualizar el cableado y mejorar la iluminación, le dije mientras le entregaba la llave aquel martes de finales de septiembre. No podía quedarme a ver cómo desmantelaba el espacio de Lucía. Sus libros de derecho, sus diplomas de la Universidad de Sevilla, incluso la taza de café que nunca terminaba de lavar. 3 horas después, mi móvil sonó. Era Javier. Su voz sonaba tensa. Sr. Vega, tiene que venir a ver esto. Pero no venga solo. Traiga a sus hijos. Mi corazón dio un vuelco. Cuando llegué, Javier estaba junto a la estantería del muro este, esa que Lucía encargó a medida en 2001. La había desplazado hacia adelante. Se movía con demasiada facilidad, me explicó. Detrás, oculta en el muro, había una pequeña caja fuerte digital de acero cepillado. Me quedé solo en el despacho. El aire todavía olía ligeramente a su perfume. Lucía nunca mencionó una caja fuerte, pero después de 44 años de matrimonio, conocía sus patrones. Probé con nuestras fechas especiales. El código de nuestro aniversario de bodas hizo clic. 15-06-81. Al abrirla, encontré un lápiz de memoria USB, un sobre de color manila sellado y una pila de documentos con nombres subrayados de personas que conocía de la ciudad. El sobre tenía mi nombre escrito con su letra precisa. Para Mateo. Leer a solas primero. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en su escritorio para abrirlo. Dentro había una carta de 3 páginas. La primera línea me robó el aliento. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y has encontrado lo que he estado ocultando durante 3 años. 3 años. Ella cargó con este secreto mientras el cáncer consumía su vida. Le pedí a Javier que se marchara. Él asintió con respeto y cerró la puerta, dejándome a solas con las últimas palabras de mi esposa. La luz del atardecer se filtraba por las persianas, proyectando sombras alargadas sobre la mesa donde Lucía pasó tantas noches revisando casos. Diego no es quien pensamos que es, decía la carta. Mi pecho se apretó. Diego, nuestro hijo mayor, el exitoso, el que trabajaba en la zona financiera de Madrid, de quien me había sentido orgulloso durante 44 años. Hace 3 años, la S.R.A. Dolores Ibáñez vino a mi despacho. Perdió todos sus ahorros de jubilación, 380.000 euros. El asesor de inversiones que se lo llevó fue nuestro hijo. Mis ojos se nublaron, pero seguí leyendo. Lucía había investigado. Había 6 víctimas, 6 clientes ancianos que confiaron en alguien que se hacía llamar Lucas Vega. Lucas, nuestro hijo menor. El que siempre parecía estar en apuros, el que se declaró en quiebra hace 7 años, a quien su mujer abandonó y que ahora sobrevivía dando clases de matemáticas en un instituto de secundaria. La carta era demoledora. Diego había usurpado la identidad de su hermano.
Había usado sus cuentas, falsificado sus firmas y cargado toda la culpa sobre Lucas. Si aquello salía a la luz sin pruebas, Lucas sería el primer arrestado. Me desplomé en la silla de cuero. Diego vivía en una urbanización de lujo en Pozuelo, conducía un Mercedes y se iba de vacaciones a Europa cada verano. Siempre pensé que era el brillante y responsable, mientras que Lucas me resultaba decepcionante y frágil. Qué equivocado estaba. He pasado 2 años reuniendo pruebas. No podía ir a la policía porque el montaje de Diego es perfecto. Lucas sería acusado antes de que nadie mirara más allá. En el USB está todo. Transferencias, registros bancarios y una grabación de Diego confesándolo todo. Le hice creer que me llevaría su secreto a la tumba. Lucía había grabado a nuestro propio hijo confesando cómo destruía la vida de su hermano. Ella quería decírmelo después de mi fiesta de jubilación, para darme un último recuerdo feliz, pero el cáncer avanzó demasiado rápido. La elección es tuya ahora, Mateo. Protege a Lucas. Él es inocente. Siempre fue el mejor de nuestros hijos, y nunca supimos verlo. Te quiero. Siento no haber podido arreglar esto antes de irme. La firma de Lucía temblaba al final de la hoja. El hijo del que tanto había presumido era un ladrón que se aprovechaba de ancianos como la SRA. Ibáñez. Y el hijo de quien me avergonzaba en silencio había sido víctima de un sabotaje cruel durante 7 años. 7 años de ruina, divorcio y vergüenza. Y yo, en mi ceguera, seguía alabando a Diego y compadeciendo a Lucas. Conecté el USB al portátil que Javier había dejado olvidado. La calle Pureza se veía tranquila a través de la ventana, con los vecinos paseando a sus perros, mientras mi mundo se desmoronaba en la oscuridad de aquel despacho. El USB contenía 2 carpetas. Víctimas y grabaciones. Abrí la primera carpeta. La foto de Dolores Ibáñez apareció en pantalla. Una mujer de 83 años con una sonrisa dulce y una chaqueta de punto, la abuela de alguien que confió en nosotros. Diego le había robado 380.000 euros, los ahorros de toda una vida destinados a la educación de su nieto, usando el nombre y el DNI de Lucas. Había 5 expedientes más. 5 vidas arruinadas. Luego, hice clic en las grabaciones. La voz de Lucía llenó la sala, tranquila al principio, y luego la de Diego, suave y segura, la voz que yo tanto había admirado. Lucía mencionó a Dolores Ibáñez. Diego se puso a la defensiva. Cuando ella presionó, su tono cambió. Dijo que el nombre de Lucas estaba en todos los documentos, que Lucas sería el arrestado. Dijo que los ancianos tenían más dinero del que necesitaban, que Lucas era un débil y un fracasado, y que él, Diego, había ganado. He ganado, mamá. He ganado, decía la voz de mi hijo en la grabación con una risa fría y cruel. Escuché los sollozos de Lucía antes de que se cortara el audio. Ella pasó sus últimos meses recolectando pruebas para salvar a Lucas de la trampa que su propio hermano le había tendido. No fue el fracaso lo que hundió la vida de Lucas, fue el sabotaje. Pasé los siguientes 3 días revisando cada documento. Todo encajaba de forma devastadora. Recordé cuando Savannah dejó a Lucas hace 3 años. Él cree que soy un irresponsable financiero, papá, me dijo Lucas con voz baja. Yo le creí. Le dije a Lucía que los problemas de Lucas eran culpa suya por no saber administrar el dinero. Ahora sabía que las cuentas fraudulentas de Diego habían destruido el historial crediticio de Lucas. La quiebra no fue un error de Lucas, fue una emboscada. Consulté su informe de solvencia y casi me da un síncope. Un nivel de morosidad que le impedía alquilar un piso o pedir un crédito. Había empresas registradas a su nombre entre 2014 y 2019 de las que él no sabía nada. Mientras Diego acumulaba millones, Lucas vivía en un estudio pequeño, conducía un coche con 15 años y nunca se quejaba. Estaba luchando contra un enemigo invisible.
El tercer día, fui a casa de la SRA. Dolores Ibáñez. Cuando mencioné el dinero, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran 380.000 euros del seguro de vida de mi marido, me dijo. Cuando le dije que los papeles estaban a nombre de Lucas, ella negó con la cabeza de inmediato. Imposible. Lucas le dio clases particulares de matemáticas gratis a mi nieto. Ese chico tiene buen corazón. Sentado en mi coche después de esa visita, comprendí dos verdades. Lucas había sido destruido por su hermano, y yo había estado ciego durante 44 años. Llamé a una antigua colega de Lucía, Carmen Pardo. Lucía estaba investigando algo muy serio, Mateo, me confesó. Incluso durante la quimioterapia no dejó de trabajar. Necesitas a la Policía Nacional, a la Unidad de Delitos Económicos. Me puse en contacto con el inspector Sánchez. Le envié todo a través de un portal seguro. 3 horas después, me llamó. Sr. Vega, las pruebas de su esposa son sólidas, pero para una condena rápida necesitamos que el sujeto se incrimine o presentarlo ante testigos. ¿Puede organizar una reunión? Aquello significaba tenderle una trampa a mi propio hijo. Durante 2 días apenas dormí, preguntándome cómo un padre puede entregar a su hijo. Pero luego pensaba en Lucas, en su vida destrozada, en su hija Estela creciendo mientras yo miraba hacia otro lado. Pensé en Lucía muriendo mientras luchaba por la justicia. Justicia para Lucía. Protección para Lucas. Verdad para Estela. El sábado por la mañana envié un mensaje al grupo de WhatsApp familiar. He encontrado algo de vuestra madre durante la reforma. Afecta a su herencia y a la familia. Os necesito a los dos aquí el sábado a las 14. Es importante. Lucas respondió de inmediato. Allí estaré, papá. ¿Va todo bien? Diego tardó 45 minutos. Papá, tengo una reunión en Madrid. No puede esperar. No, escribí. A las 2. Sobre vuestra madre. No faltes. Llegó el sábado, gris y frío. Me vestí con la camisa azul que Lucía siempre decía que resaltaba mis ojos. Me puse su anillo de bodas en una cadena alrededor del cuello, sentía que la traía conmigo. A las 13:45 oí un coche. Lucas llegó primero con Estela. Minutos después, Diego aparcó su Mercedes de alta gama, un coche que valía lo que Lucas ganaba en 2 años de profesor. Entraron en el despacho de Lucía. Lucas se sentó en el sofá con Estela, protegiéndola. Diego se repantingó en el sillón como si fuera el dueño del lugar. Me puse tras el escritorio de Lucía, con el portátil abierto. Gracias por venir, dije con calma. Antes de morir, vuestra madre me dejó una carta. Algo que descubrió y que investigó durante 2 años mientras el cáncer la mataba. Lucas me miró confundido. Hablo de fraude, de robo y de usurpación de identidad, dije levantando la carta. Vuestra madre descubrió que 6 clientes perdieron 1,8 millones de euros a través de cuentas abiertas a nombre de Lucas. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué? Eso es imposible, susurró Lucas. Sé que tú no fuiste, dije mirando a Diego. Pero alguien usó tu nombre, tu DNI y falsificó tus firmas para que tú cargaras con la culpa. Diego se levantó de golpe. Papá, mamá estaba muy medicada al final. No pensaba con claridad. Siéntate, dije con una autoridad que me sorprendió. Vuestra madre tuvo la lucidez suficiente para grabar conversaciones. Giré el portátil y pulsé play. La voz de Lucía llenó la sala. Diego, tenemos que hablar. Dolores Ibáñez perdió 380.000 euros. La respuesta de Diego en la grabación fue cínica. Mala suerte. Volatilidad del mercado. Y luego. El nombre de Lucas está en todo.
Él irá a la cárcel, no yo. Estela empezó a llorar en silencio. Lucas estaba petrificado. Mi quiebra. Susurró Lucas. Mi divorcio. Fuiste tú. Savannah me dejó porque creía que yo era un desastre. No pude pedir un préstamo cuando Estela necesitó aquella operación de urgencia. Pensé que era culpa mía. Y fuiste tú, dijo Lucas con la voz rota, mirando a su hermano. Destruiste mi vida y dejaste que yo creyera que me lo merecía. Diego se puso en pie con una sonrisa burlona. ¿Y qué vas a hacer, papá? ¿Vas a entregar a tu propio hijo? Miró con suficiencia, convencido de que yo elegiría la sangre antes que la justicia. Se equivocaba. Nunca conoció realmente a su madre, ni a mí. Sí, dije en voz baja. Lo haré. La sonrisa de Diego desapareció. He ganado yo. Gritó perdiendo los papeles. Esos viejos tenían más dinero del que necesitaban. Yo he construido una carrera millonaria mientras tú das clase por 2.000 euros al mes. Abrí la puerta del despacho. El inspector Sánchez entró seguido de 2 agentes. Diego Vega, dijo el inspector, queda usted arrestado por fraude bancario, usurpación de identidad y estafa a personas mayores. Diego se puso pálido. Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Dejaste de ser mi hijo cuando robaste a ancianos y destruiste a tu hermano, dije con la voz quebrada. Lucía lo sabía. Ella dedicó sus últimos 2 años a proteger a Lucas. He necesitado que ella muera para poder ver la verdad. Mientras se llevaban a Diego esposado, el silencio volvió a la sala. Estela me preguntó a dónde se llevaban a su tío. Ha hecho daño a mucha gente, cariño. Ahora tiene que enfrentarse a ello. Tu padre es inocente. Siempre lo fue. Abracé a Lucas. Se derrumbó sobre mis hombros llorando. Tu madre hizo esto, le susurré. Ella siempre supo quién eras. Yo fui el ciego. No hubo juicio. 3 semanas después del arresto de Diego, su abogado se puso en contacto con el inspector Sánchez para negociar un acuerdo. Las pruebas que Lucía había reunido eran abrumadoras, un laberinto legal del que no había salida. A cambio de una cooperación total, revelando cada empresa pantalla y cada activo oculto, Diego aceptó una condena de 22 años de prisión en lugar de los más de 50 a los que se enfrentaba si íbamos a juicio. Asistí a la lectura de la sentencia solo. Lucas se ofreció a acompañarme, pero le dije que no. Era algo que necesitaba presenciar por mi cuenta, un cierre necesario para esta historia de traición. La jueza Carolina Reynoso, una veterana de la Audiencia Nacional con el cabello gris acero y una mirada forjada por décadas en el estrado, revisó el acuerdo y se dirigió directamente a mi hijo. Sr. Vega, dijo con una voz que resonó en toda la sala, usted no se limitó a robar dinero. Usted destruyó sistemáticamente la vida de su propio hermano. Usó su nombre, su identidad y su reputación como escudo. Si esto no se hubiera descubierto, él habría sido el arrestado. Usted construyó su éxito sobre la ruina de su propia sangre. Diego permanecía en silencio, con su traje a medida reemplazado por el uniforme naranja de la prisión. Esto es una traición profunda, continuó la jueza. Explotó a víctimas vulnerables y tendió una trampa a su hermano. La ley permite la misericordia, pero los hechos no. Lo sentenció a 22 años de cárcel, seguidos de 5 años de libertad vigilada, y ordenó la restitución total de los 1,8 millones de euros. Debido a la gravedad de los delitos y la falta de beneficios penitenciarios iniciales, cumpliría al menos 19 años de forma efectiva. Tenía 44 años, saldría con 63, si es que llegaba a ver ese día. Se lo llevaron sin que me mirara ni una sola vez. 2 meses después, la restitución se completó.
El chalet de Diego en Pozuelo se vendió por 1,2 millones de euros. Su Mercedes, su embarcación en el puerto de Santa María y sus cuentas de inversión fueron embargados y liquidados. El Estado recuperó 1,4 millones. Yo añadí 200.000 euros del seguro de vida de Lucía, era exactamente lo que ella habría querido. Emitimos cheques para las 6 víctimas. No fue un reembolso total, pero recibieron un promedio del 88% de lo que habían perdido. Para personas que creían que sus ahorros habían desaparecido para siempre, fue un milagro. Cuando se lo comuniqué a la SRA, Ibáñez rompió a llorar. Gracias a Lucía y a usted, me dijo, mi nieto podrá ir a la universidad. La redención de Lucas llegó lenta pero firme. El periódico local publicó la noticia, limpiando su nombre por completo. El consejo escolar del instituto le otorgó un reconocimiento a la integridad. Los informes de fraude corrigieron su historial crediticio. La recuperación llevaría años, pero el camino por fin estaba despejado. El apoyo de la comunidad lo abrumó. Los padres de sus antiguos alumnos recaudaron 40.000 euros para ayudarlo a reconstruir su vida. 3 meses después de la sentencia, vendí la casa de la calle Pureza. Tenía demasiados recuerdos. Lucía muriendo en la planta de arriba, el descubrimiento de la verdad en su oficina, Diego saliendo esposado. No podía quedarme. Compré una casa más modesta a 10 minutos del piso de Lucas. Poco después, Lucas y Estela se mudaron conmigo. Su crédito aún estaba dañado, pero ambos sabíamos la verdad. Nos necesitábamos el uno al otro. Empecé a trabajar como voluntario en un centro de mayores, impartiendo talleres sobre cómo protegerse del fraude financiero. Convertir el dolor en propósito era mi forma de continuar el trabajo de Lucía. Antes de entregar las llaves de la antigua casa, entré por última vez en el despacho de Lucía. Decidí que no lo convertiría en una sala de lectura allí, sino que lo recrearía en nuestro nuevo hogar. Su mesa, sus libros, sus diplomas. Un monumento a una mujer que luchó contra el cáncer y la corrupción al mismo tiempo. Ella nos protegió incluso después de su muerte a través de grabaciones y pruebas. Ese era el legado de Lucía. No el título, ni la carrera, sino el valor de luchar por lo que es justo, aunque le costara todo. Incluso si le costaba perderme a mí por un tiempo. En una fría mañana de diciembre, celebramos una pequeña ceremonia en lo que llamé el despacho memorial Lucía Vega. Lo había recreado con cuidado en la nueva casa, con las ventanas orientadas al este para que entrara el sol de la mañana, igual que en Triana. Sobre el escritorio colgaba una placa de bronce. Lucía Vega, de 1958 a 2024. Luchó por la verdad incluso cuando le costó todo. Nos reunimos los 4. Lucas, Estela, la SRA. Ibáñez y yo. El abuelo me pidió que leyera algo, dijo Estela, con su voz de 12 años firme a pesar de las lágrimas. Sostenía una página mecanografiada. Es un ensayo que escribí para el colegio. Una persona que cambió mi vida. Aclaró su garganta y empezó. Mi abuela murió antes de que yo la conociera de verdad. Pero este año he aprendido algo increíble. Mientras se moría, también estaba luchando. No solo contra el cáncer, sino contra el crimen. Mi tío hizo algo muy malo. Robó a ancianos y prefirió que culparan a mi padre. Durante 10 años, la vida de mi padre fue una mentira. Pero mi abuela lo sabía. Ella fue como un ángel de la guarda que salvó a mi papá incluso después de haberse ido. Ese es el tipo de persona que quiero ser. Alguien que lucha por lo correcto, aunque sea difícil. La SRA. Ibáñez se secó los ojos. Lucas abrazó a su hija con fuerza. Luego, Lucas miró la foto de Lucía y dijo con la voz quebrada. Mamá, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por pelear una batalla que yo ni siquiera sabía que existía.
Se volvió hacia mí. Papá, gracias por terminar lo que mamá empezó. Gracias por elegir la verdad. Gracias por elegirme a mí. No pude hablar. Solo estreché a mi hijo en un abrazo que llevaba 41 años de retraso. A veces me preguntan de dónde saqué las fuerzas para entregar a mi propio hijo. La verdad es que yo no lo hice, lo hizo Lucía. Ella ganó la batalla contra la corrupción y esa victoria nos sobrevivirá a todos. Diego cumple su condena en la prisión de Huelva. No lo visitamos. Hay traiciones que son demasiado profundas. Lucía me enseñó que el amor a veces significa proteger al inocente, incluso cuando el coste es altísimo. Ella no solo dejó pruebas, dejó la verdad. Y la verdad nos devolvió nuestra familia, una construida sobre la honestidad, no sobre la lealtad ciega. Afuera empezaba a refrescar. La voz de Estela me llamó desde el salón. Abuelo. Papá está haciendo chocolate caliente. Miré por última vez la foto de Lucía sonriendo y bajé a reunirme con ellos. 3 generaciones sanando juntas. Cuéntame otra historia de la abuela, pidió Estela. Sonreí. Cada historia sobre ella es una historia sobre la valentía. Tengo 66 años y, si hay una lección que he aprendido, es esta. No estéis ciegos como lo estuve yo. No ignoréis las señales. No favorezcáis a un hijo sobre otro. No esperéis a que alguien muera para ver su coraje. Durante 44 años pensé que conocía a mi familia, pero la vida me demostró que estaba equivocado. Pensé que sabía de qué hijo estar orgulloso, y resultó que estaba celebrando al equivocado. Pensé que mi esposa era solo una buena abogada. Ahora sé que era una guerrera. Estas historias que le cuento a Estela ahora son diferentes. Son honestas. Tratan sobre errores, ceguera y aprender demasiado tarde. Pero también tratan sobre la redención. Esta historia me enseñó que, a veces, amar significa elegir la justicia por encima de la comodidad. Que la verdadera familia se construye sobre la verdad. Y que las personas que subestimamos, como mi hijo Lucas, como mi esposa enferma, suelen ser las que guardan más fuerza en su interior. A veces, las verdades más duras son las únicas que nos hacen libres. Que Dios os bendiga a todos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Alejandro Martínez. Estaba de pie en el umbral del dormitorio de mi hija, observando cómo la pequeña Lucía apretaba su conejo de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A sus 7 años, era menuda para su edad, con el pelo oscuro por debajo de los hombros y unos ojos en los que, últimamente, se había instalado una tristeza impropia de una niña. Por favor, papá, susurró. Por favor, no me obligues a ir. Mi mujer, Cristina, pasó a mi lado para entrar en la habitación. El taconeo de sus zapatos sobre el parqué sonaba como un metrónomo que marcaba los últimos minutos de paz. Lucía, ya lo hemos hablado, sentenció. Es el 70 cumpleaños del abuelo Javier. Toda la familia se reunirá en su finca a las afueras de Madrid. No es negociable. No quiero. La voz de Lucía se quebró en un grito. Se lanzó hacia mí, aferrándose a mis piernas. Papá, por favor. Me portaré bien. Haré todo lo que quieras. Me puse de cuclillas para encontrarme con la mirada de mi hija. Por dentro, me quedé helado. Lucía siempre había sido tímida, pero esto era algo distinto. En los últimos 3 meses, parecía otra niña. Pesadillas nocturnas, había vuelto a hacerse pis en la cama, rechazaba la comida y entraba en histeria cada vez que mencionábamos visitar a los padres de Cristina. Cristina, quizá deberíamos. No. La voz de mi mujer fue tajante, como un latigazo.
No voy a empezar otra vez con esta conversación, Alejandro. Mi madre lleva meses planeando esta fiesta. Lucía solo está caprichosa. Tiene 7 años, mírala. Solo está haciendo un drama. Lucía temblaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. No quiero que el abuelo. Se cayó de golpe, lanzando una mirada aterrorizada a su madre. ¿Qué el abuelo qué, cariño? Intenté hablar con la mayor suavidad posible. Nada, susurró Lucía, quedándose repentinamente inmóvil, como un animalillo asustado. Cristina la agarró del brazo, tirando de ella. Basta. Salimos en 10 minutos. Ve a lavarte la cara. Llevaba 9 años con Cristina, 8 de ellos casados. Nos conocimos en la escuela técnica, donde yo estudiaba ingeniería eléctrica después de mi paso por la Armada. Ella era magnífica. Segura de sí misma, de una familia influyente del norte del país. Su padre, Javier Escudero, poseía una red de concesionarios de lujo, y su madre, Elena, gestionaba una boutique de élite. Su mundo consistía en recepciones en clubes privados y cenas en villas, un contraste enorme con mi infancia en el sistema de acogida. Había trabajado sin descanso para darnos una vida digna. Ahora tenía mi propio negocio de instalaciones eléctricas, con 15 empleados a mi cargo. Lo había levantado todo desde cero por esta familia. Pero, al mirar a Lucía, sentí un bloque de hielo crecer en mi pecho. Cristina está aterrada de verdad. Podemos saltarnos una fiesta. Mi mujer se giró hacia mí, con los ojos echando chispas de rabia. La familia es lo primero, Alejandro. Me da igual la fase tonta por la que esté pasando Lucía. Mis padres siempre han sido generosos con nosotros. Mi padre te dio el capital inicial cuando abriste la empresa. Lo menos que podemos hacer es presentarnos en su aniversario. Esa deuda. Siempre la recordaba. Hacía mucho que había devuelto hasta el último céntimo con intereses, pero Cristina lo usaba como un arma cada vez que yo cuestionaba la autoridad de su familia. No pido cancelarlo todo, dije con cautela. Propongo que Lucía y yo nos quedemos en casa. Diles a tus padres que se siente mal. ¿Y cómo voy a quedar yo? ¿Qué clase de madre pareceré? Su rostro, perfectamente maquillado, se distorsionó por el enfado. No. Vamos toda la familia, y punto. Arrastró a Lucía al baño. Oí los sollozos de mi hija tras la puerta cerrada y la voz cortante de Cristina exigiéndole que dejara de comportarse como un bebé. Saqué el teléfono y envié un mensaje a mi amigo Omar, dueño de una agencia de seguridad. Solo comprobando, ¿sigue todo en pie para la instalación de la semana que viene? La respuesta llegó rápido. Todo en pie. ¿Tú cómo estás? No suenas como siempre. Me quedé mirando el mensaje y luego borré mi borrador de respuesta. ¿Qué podía decir? Mi intuición gritaba que algo terrible estaba pasando, pero no tenía pruebas. Solo una niña muerta de miedo y una mujer que se negaba a escuchar. Media hora después ya estábamos en el coche. Lucía iba sentada atrás, silenciosa, mirando por la ventana con ojos vacíos. Llevaba un vestido rosa que Cristina había elegido, el pelo perfectamente peinado y recogido con un lazo. Parecía una muñeca de porcelana ideal. Capté su mirada en el espejo retrovisor. Lucía, si me necesitas, estoy aquí. Tienes tu teléfono, ¿verdad? Cristina me lanzó una mirada venenosa. No va a llevar el teléfono a una fiesta familiar. Es ridículo. Tiene 7 años. Los niños de ahora tienen móvil. No en casa de mis padres. Tienen normas sobre los aparatos durante la convivencia familiar. Cristina estiró la mano hacia atrás. El teléfono, Lucía. Rápido. Con dedos temblorosos, Lucía le tendió la vieja concha que yo le había dado para emergencias.
La casa de los Escudero estaba en una urbanización exclusiva a las afueras de Madrid. Una villa lujosa con columnas y una entrada circular ya llena de coches de alta gama. Aparqué en la calle y caminamos hacia la casa. El propio Javier Escudero abrió la puerta. Un hombre alto, de pelo canoso y una sonrisa amplia que nunca llegaba a sus ojos. En su juventud había jugado al fútbol y aún conservaba esa seguridad agresiva en cada movimiento. Pero si es mi nieta favorita. Lucía se quedó literalmente petrificada. Sentí como su pequeña mano se clavaba en mi palma. Vamos, ve a darle un abrazo al abuelo, dijo Javier, abriendo los brazos de par en par. Lucía no se movió. Sentía la tensión en cada músculo de su pequeño cuerpo. Cristina soltó una risa nerviosa. Hoy está un poco tímida. No pasa nada, pronunció Javier con voz melosa. Ya vendrá conmigo cuando esté lista. Tenemos toda la tarde por delante. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo entre el desafío y la burla. Dentro, la casa estaba llena de parientes. Elena Escudero apareció ante nosotros envuelta en una nube de perfume caro, abrazando a Cristina y apenas rozando mi mejilla con un beso de cortesía. ¡Qué alegría que hayáis venido! Alejandro, los hombres están en la terraza. Cristina, necesito tu ayuda en la cocina. Lucía se aferró a mi mano como a un salvavidas. ¿Puede Lucía quedarse conmigo? Pregunté. La sonrisa de Elena se volvió tensa. No seas tonto. Los niños están jugando en la sala de juegos de la planta baja. Lucía sabe dónde está. En realidad, preferiría. Alejandro. El tono de Cristina sonó como una advertencia. Deja que juegue con sus primos. En ese momento apareció el hermano de Cristina, Diego. A las 2 de la tarde ya estaba visiblemente alegre por el alcohol. «Hey, pequeña Lucía. ¿Quieres ver el billar nuevo que ha comprado el abuelo?» Antes de que pudiera objetar, Diego cogió en brazos a una Lucía que se resistía. «Vamos, bicho». «Diego, ponla en el suelo», dije con dureza. Todo el mundo se calló. El rostro de Elena se volvió gélido. ¿Algún problema, Alejandro? Sentí el peso de 20 pares de ojos sobre mí. Esta familia nunca terminó de aceptarme. El chico del hospicio que tuvo suerte al casarse bien. Cristina siempre me suplicaba que intentara encajar y no causara problemas. Ningún problema, solté finalmente. Solo pensaba que Lucía estaría más cómoda. Los niños siempre juegan abajo durante las fiestas, interrumpió Elena con firmeza. Es la tradición. Se lo pasan mejor así. Diego llevó a Lucía hacia la puerta de la planta del sótano. Ella me miró y en sus ojos había una súplica. Y después, la puerta se cerró. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Apuré una cerveza en la terraza, manteniendo conversaciones vacías con los socios de Javier. Cada 15 minutos buscaba una excusa para entrar en la casa, intentando llegar a la sala de juegos, pero siempre me interceptaban. O Elena necesitaba mover unas sillas, o Javier quería enseñarme su coche nuevo, o Diego venía con rollos sobre inversiones increíbles. A las 4:30, finalmente, logré llegar a la puerta. Desde abajo se oían gritos y risas infantiles, pero no oía la voz de Lucía. Bajé las escaleras. 5 niños jugaban a la consola. Lucía no estaba entre ellos. ¿Dónde está mi hija? Le pregunté a mi sobrino, un chaval regordete de 10 años. No sé. Hace rato que no la veo. El corazón me empezó a latir más rápido. Subí las escaleras corriendo, apartando a los invitados. Cristina estaba en el comedor, decorando la tarta con su madre. Cristina. ¿Dónde está Lucía? Abajo con los demás niños. ¿De qué hablas? No está allí. ¿Dónde está?
Cristina intercambió una mirada rápida con Elena. Estará en el baño. Deja de entrar en pánico. ¿En cuál exactamente? Alejandro, me estás avergonzando. Está bien. Revisé los 3 baños de la planta principal. Vacíos. La gente se congregaba en el salón para sacar la tarta. Subí a la segunda planta, a pesar de los gritos de Elena diciendo que los invitados no tenían permitido subir. 4 dormitorios. Vacíos. Y entonces lo oí. Un sonido sordo, ahogado, proveniente del dormitorio principal al fondo del pasillo. Abrí la puerta de par en par. Javier Escudero estaba sentado en el borde de la cama. Lucía estaba frente a él. Su vestido rosa estaba arrugado, el lazo había desaparecido. Su rostro estaba pálido, ausente, y las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin hacer ruido. Javier levantó la cabeza con calma. Ah, aquí estás. Lucía se encontraba un poco mal y la he traído aquí, donde hay más tranquilidad. Cada instinto que desarrollé durante mis años de servicio en el ejército gritó peligro. La mano de Javier descansaba sobre el hombro de Lucía. Con demasiada propiedad. Con demasiada familiaridad. Lucía, ven aquí, dije en voz baja. Se lanzó hacia mí como si su vida dependiera de ello y escondió la cara en mi pecho. Temblaba tanto que le castañeaban los dientes. La cogí en brazos, apretándola contra mí. Nos vamos. Ahora mismo. Espera un momento, Javier se levantó. No me detuve a escuchar. Bajé con Lucía en brazos, pasando por delante de los invitados impactados y de los gritos de protesta de Cristina. La abroché en su silla y arranqué a toda prisa. Papá. La voz de Lucía era minúscula. Estás a salvo, cariño. Estoy contigo. Me duele la tripa. Vamos al hospital. Todo va a salir bien. No se lo digas a mamá. Por favor, no se lo digas a mamá. Eso me dejó helado. ¿Por qué, pequeña? Pero Lucía cerró los ojos, sumergiéndose en algún lugar profundo dentro de sí misma. Conduje hasta el hospital Nuestra Señora, donde trabajaba como pediatra una conocida mía, Patricia López. El año pasado le había reformado la instalación eléctrica de su casa y manteníamos el contacto. Si alguien podía ayudar sin hacer preguntas innecesarias, era ella. Entré en urgencias. La enfermera de guardia, al ver mi cara, llamó inmediatamente a Patricia. Apareció en un minuto y su mirada profesional evaluó la situación al instante. Alejandro, ¿qué ha pasado? No lo sé con seguridad. Necesito que la examinen. Y necesito documentarlo todo. Absolutamente todo. Patricia me miró a los ojos, y en ese gesto hubo una comprensión amarga. Box 3. Ven conmigo. 2 horas después, estaba sentado en un pequeño despacho de consultas. Mis manos estaban tan apretadas que los nudillos me dolían. Patricia había llamado a la doctora Martínez, experta en medicina forense de menores. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos pero serios, se sentó frente a mí. Señor Martínez, voy a ser directa. Su hija ha sufrido abusos sexuales. Basándome en las pruebas físicas y en sus propias palabras, esto ha sucedido durante al menos 3 meses. La habitación empezó a dar vueltas. Me quedé sin aliento. ¿Ha dicho algún nombre? Mi voz sonaba extraña. Sí. Ha nombrado al abuelo, Javier Escudero. El mundo se derrumbó. ¿Cómo de grave es? Lo suficiente como para que esté obligada por ley a contactar inmediatamente con servicios sociales y con la policía. Ya lo he hecho. Hay una detective de camino. Me levanté de golpe, necesitaba moverme, necesitaba golpear algo, destruir algo. Ella me lo suplicó. Me suplicó no ir allí.
No es culpa suya. Aún así la obligué. Mi mujer la obligó. La expresión de la doctora cambió. Señor Martínez. Durante el examen, Lucía ha dicho algo que me preocupa. Ha dicho. Mamá lo sabe. Mamá me dijo que tenía que ser buena con el abuelo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier impacto físico. ¿Qué? No puedo confirmar que sabía su mujer y que no. Eso lo decidirá la investigación. Pero era mi deber transmitirle sus palabras. En ese momento, Patricia entró en la sala. Alejandro, hay algo más. Tienes que ver esto. Me tendió su teléfono. Después de que te fueras de la fiesta, me ha llamado una conocida. Es vecina de los Escudero y estaba en el cumpleaños. Se llama Isabel. Vio cómo te ibas con Lucía y se preocupó muchísimo. Llevaba meses sospechando que algo no iba bien. ¿Qué ha visto? Lucía no ha sido la primera, Alejandro. Isabel vio a Javier con otra nieta hace 2 años. Se lo comunicó a Elena Escudero. ¿Y qué hizo Elena? Según Isabel, Elena le dijo que no se metiera en asuntos ajenos y le prohibió volver a acercarse a su familia. Isabel ha estado atormentada por la culpa todo este tiempo. Me desplomé de nuevo en la silla. Toda la familia de mi mujer. Ellos lo sabían. Isabel está dispuesta a testificar, añadió Patricia. Ha llevado un registro. Fechas, horas, todo lo que ha visto. Le tiene pánico a Escudero. Javier la amenazó con denunciarla por calumnias, pero ahora no puede callar más. Llamaron a la puerta. Entró una mujer de unos 40 años con mirada afilada. ¿Señor Martínez? Soy la detective Débora Vázquez. Necesito hablar con usted sobre su hija. La detective Débora Vázquez me llevó a una pequeña sala de interrogatorios privada. Sus movimientos eran precisos, el rostro endurecido por años de ver lo peor de la sociedad madrileña. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. Alejandro, necesito que me escuches con mucha atención, dijo en voz baja. Javier Escudero no es solo un empresario rico. Es un hombre con contactos en la Audiencia Nacional, en el Ayuntamiento y en la Jefatura de Policía. Si vamos a hundirlo, no podemos cometer ni un solo error procesal. Lo que mi hija ha dicho. Empecé a decir, pero se me quebró la voz. Lo que Lucía ha dicho es suficiente para abrir una investigación, pero necesitamos pruebas físicas y testimonios sólidos. El informe de la doctora Martínez es demoledor. Pero ahora mismo, su esposa está afuera, en la sala de espera, con 2 abogados de la familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cristina ya estaba aquí. Y no venía sola. Ella no puede ver a Lucía, dije, sintiendo que la rabia volvía a hervir en mi sangre. Si sabía lo que estaba pasando. Si lo permitió. Legalmente, ella sigue siendo su madre y no hay una orden judicial que le impida el contacto, explicó Débora. A menos que usted solicite medidas cautelares urgentes. Dado el testimonio de la niña sobre la posible complicidad de la madre, puedo solicitar una orden de alejamiento temporal mientras Servicios Sociales evalúa el entorno familiar. Hágalo. Por favor, hágalo ahora. Salí del despacho directo a la sala de espera. Cristina estaba allí, impecable en su traje de diseño, flanqueada por 2 hombres de gris que sostenían maletines de piel. Parecía más preocupada por el escándalo que por el estado de su hija. Alejandro, por fin, dijo ella, acercándose. ¿Qué es esta locura? Los abogados dicen que has hecho acusaciones gravísimas. Mi padre está devastado. ¿Tienes idea del daño que estás haciendo a la reputación de la familia? La miré como si fuera una extraña. ¿Dónde estaba la mujer de la que me había enamorado? ¿En qué momento el apellido Escudero se había vuelto más importante que la vida de nuestra hija? Lucía está en una cama de hospital, Cristina.
Tiene lesiones físicas. Ha nombrado a tu padre. Y ha dicho que tú lo sabías. Cristina palideció un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Lucía es una niña con una imaginación hiperactiva. Ha estado confundida últimamente. Ha estado aterrada. Rugí, ignorando las miradas de los presentes. Aterrada de ir a esa casa. Y tú la obligaste. Uno de los abogados dio un paso al frente. Señor Martínez, le sugiero que cuide sus palabras. Estamos hablando de una calumnia que puede costarle muy caro. El señor Escudero es un ciudadano ejemplar. El señor Escudero es un monstruo, le interrumpí. Y si vuelven a mencionar su nombre en mi presencia, olvidaré que estamos en un hospital. Débora Vázquez intervino en ese momento. Señor Escudero, debido a las declaraciones de la menor y a los indicios de riesgo, se ha tramitado una orden de alejamiento de urgencia. Usted no puede acercarse a Lucía ni a su domicilio habitual hasta que el juez de guardia dicte lo contrario. Por favor, abandonen el hospital. Esto es ridículo. Gritó Cristina. Soy su madre. Alejandro, no permitas esto. Vete, Cristina, dije fríamente. Ve con tu padre. Asegúrate de que tenga un buen abogado, porque voy a usar cada euro que he ganado, cada contacto que tengo y cada gramo de mi energía para que pase el resto de su vida en la cárcel de Soto del Real. Cuando se fueron, el silencio en el pasillo me pareció sepulcral. Regresé a la habitación de Lucía. Estaba dormida, conectada a un monitor que pitaba rítmicamente. Parecía tan pequeña en esa cama de hospital. Esa noche no dormí. Pasé las horas contactando a Omar. Necesito que vigiles mi casa y que pongas a 2 de tus mejores hombres en la puerta de la habitación de mi hija, le dije por teléfono. No me fío de la policía local. Los Escudero tienen a mucha gente en nómina. Hecho, Alejandro. Estaremos allí en 20 minutos, respondió Omar. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabel, la vecina de los Escudero de la que me habló Patricia. Alejandro. Lo siento tanto, sollozaba al otro lado de la línea. Debí hablar antes. Tengo fotos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Fotos de qué, Isabel? De lo que pasaba en el jardín de la villa. Y tengo copias de los correos que le envié a Elena Escudero hace 2 años advirtiéndole sobre Javier. Ella me amenazó con arruinar mi negocio si decía algo. Pero ya no tengo miedo. Mi hija también tiene la edad de Lucía. No puedo seguir viviendo con esto. Isabel, escucha. Necesito que esas pruebas lleguen a la detective Vázquez. Ella es de confianza. Lo haré. Pero ten cuidado, Alejandro. Javier está moviendo hilos. Han dicho en las noticias que hay un incidente familiar y que tú estás sufriendo un brote psicótico. Están intentando invalidar tu testimonio. Colgué el teléfono, sintiendo una náusea profunda. La maquinaria de los Escudero ya estaba en marcha. Intentarían presentarme como un padre inestable que secuestró a su hija del cumpleaños. Pero no contaban con algo. Yo no era el chico huérfano e indefenso que conocieron hace 10 años. Ahora era un hombre que lo tenía todo que perder y nada que temer. Fui al despacho de la doctora Martínez. Necesito el informe completo de toxicología de Lucía, pedí. ¿Por qué, Alejandro? Porque ayer, antes de salir de la fiesta, noté que Lucía estaba demasiado ausente. No solo asustada, sino sedada. La doctora Martínez frunció el ceño y revisó los resultados preliminares en su ordenador. Sus ojos se abrieron de par en par. Tienes razón. Hay trazas de benzodiazepinas en su sangre. Un sedante potente, Alejandro. A una niña de 7 años. Se lo dieron para que no gritara. O para que no recordara,
concluí, sintiendo que el mundo se volvía oscuro. ¿Quién preparó su bebida ayer? Eso tendrá que determinarlo la policía. Salí del hospital y fui directo a mi oficina. Necesitaba revisar las cuentas. Sabía que Javier Escudero había estado lavando dinero a través de una de sus empresas de automoción, me lo había comentado una vez, borracho, creyendo que yo era de los suyos. En aquel entonces no le di importancia, pero ahora. Ahora ese sería el clavo final en su ataúd. Si la justicia por el abuso era lenta, la justicia por delitos fiscales en España podía ser implacable si se presentaban las pruebas adecuadas a la agencia tributaria. Llamé a mi contable, un hombre meticuloso llamado Rafael. Rafael, necesito que analices cada factura de los trabajos que hicimos para el Grupo Escudero en los últimos 5 años. Busca cualquier discrepancia, cualquier pago en B, cualquier cosa que huela a podrido. Alejandro, eso es mucho trabajo. ¿Pasa algo? Pasa que voy a desmantelar un imperio, Rafael. Y necesito que me ayudes a poner los explosivos. Mientras tanto, en el hospital, Lucía se despertó. Sus ojos buscaron los míos y, por primera vez en meses, no vi solo miedo. Vi alivio. Papá. ¿Ya no tengo que volver a la casa de los abuelos? Me senté a su lado y le tomé la mano con suavidad. Nunca más, Lucía. Te lo prometo por mi vida. Nadie volverá a hacerte daño. Mamá se enfadará, susurró ella. Mamá ya no manda aquí, mi amor. Ahora solo importas tú. Esa tarde, la detective Vázquez volvió con noticias. Habían registrado la villa de los Escudero. No habían encontrado a Javier, se había ido de viaje de negocios a Marbella. Pero habían encontrado algo más. Un sistema de cámaras ocultas en la habitación de invitados y en la sala de juegos del sótano. El servidor central ha sido borrado, dijo Débora con frustración. Pero nuestros técnicos están intentando recuperar los datos. No se molesten, dije, sacando una pequeña unidad USB de mi bolsillo. Cuando instalé el sistema de iluminación inteligente en esa villa el año pasado, Javier me pidió que lo conectara a su red de seguridad. Creé una copia de seguridad automática en la nube por protocolo de mantenimiento. Él nunca lo supo. Débora me miró, sorprendida. ¿Me estás diciendo que tienes acceso a las grabaciones? Tengo acceso a todo, Débora. Incluyendo lo que pasó ayer en la habitación principal. Entregué la unidad USB a la detective Vázquez. En ese pequeño trozo de plástico estaba la caída de la dinastía Escudero. Débora la conectó a su portátil y, tras unos minutos de silencio tenso, su rostro se transformó. Lo que vimos en la pantalla no solo era una prueba de abuso, era una prueba de la absoluta falta de humanidad de Javier y de la complicidad silenciosa de Elena. Con esto, dijo Débora con voz gélida, no solo irá a prisión. Se quedará allí para siempre. Pero Javier Escudero no se iba a rendir sin luchar. Esa misma tarde, mientras yo estaba con Lucía en el hospital, recibí una notificación en mi móvil. Mi cuenta bancaria personal y las cuentas de mi empresa habían sido bloqueadas por una supuesta investigación por irregularidades fiscales. Cristina había movido sus hilos. Poco después, mi abogado me llamó, frenético. Alejandro, el equipo legal de los Escudero ha presentado una demanda civil contra ti. Te acusan de alienación parental y de haber drogado a Lucía tú mismo para incriminar a Javier. Han conseguido que un juez de instrucción amigo de la familia firme una orden de comparecencia inmediata. Que vengan, respondí con calma. Estoy en el hospital con 3 guardaespaldas armados y una detective de la Policía Nacional. Sin embargo, el ataque más bajo estaba por llegar. Esa noche, los principales canales de noticias locales empezaron a difundir una historia. Empresario hecho a sí mismo sufre brote psicótico y mantiene a su hija como rehén en un hospital. Publicaron fotos mías de cuando era adolescente en el centro de menores, intentando pintarme como un criminal inestable.
Miré a Lucía, que dormía profundamente gracias a la medicación. Ella era lo único que importaba. Al día siguiente, la policía local, que seguía órdenes de intereses oscuros, intentó entrar en la habitación para escoltar a Lucía de vuelta con su madre. Mis hombres, los veteranos de Omar, bloquearon la puerta. El hospital se convirtió en una zona de guerra diplomática. Fue entonces cuando decidí jugar mi última carta. Llamé a Rafael, mi contable. Rafael, ¿tienes lo que te pedí? Sí, Alejandro. Y es peor de lo que pensábamos. Javier no solo lava dinero de sus concesionarios. Está moviendo fondos de una red de casinos ilegales en la Costa del Sol. Y aquí está el detalle. Hay transferencias directas a la cuenta de la Fundación de Beneficencia que dirige Elena Escudero. Y pagos mensuales a un alto mando de la Policía Local de Madrid. Envíalo todo a la Agencia Tributaria y a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Pero no lo hagas de forma anónima. Hazlo en mi nombre. A las 2 horas, el ambiente cambió. La UDEF entró en juego, y los contactos de Javier en la policía local se evaporaron al instante. Nadie quiere hundirse con un barco que se quema por corrupción fiscal y abusos infantiles. Mientras tanto, en un programa de televisión nacional en horario de máxima audiencia, apareció Isabel, la vecina. Llevaba consigo las grabaciones y los correos electrónicos. Su testimonio rompió la presa de silencio. En cuestión de minutos, el hashtag Justicia para Lucía se hizo viral en toda España. Javier Escudero fue detenido en una gasolinera cerca de la frontera con Portugal. Intentaba huir en un coche alquilado con 200.000 euros en efectivo. Elena Escudero fue arrestada en su boutique de la calle Serrano, acusada de encubrimiento y blanqueo de capitales. Y luego estaba Cristina. Ella vino al hospital una última vez, ya sin abogados y con el rostro desencajado por el llanto. Alejandro, por favor. Yo no sabía que era tan grave. Yo solo quería proteger el honor de la familia. El honor no existe en una casa donde se lastima a los niños, Cristina, le dije, impidiéndole el paso. Elegiste el apellido de tu padre antes que la seguridad de tu hija. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Le entregué los papeles del divorcio y una copia de la demanda por negligencia criminal que mis abogados habían redactado. No vuelvas a acercarte a nosotros. Nunca. 6 meses después. Vivimos en una pequeña casa cerca de Valencia, frente al mar Mediterráneo. Vendí mi empresa en Madrid y abrí una nueva aquí, más pequeña, más tranquila. Lucía está yendo a terapia 3 veces por semana con una especialista increíble llamada Carmen. El proceso judicial fue largo y doloroso, pero terminó con una sentencia histórica. Javier Escudero fue condenado a 45 años de prisión. Debido a su edad y a la gravedad de los delitos, lo más probable es que muera tras las rejas en la cárcel de Extremera. Elena recibió 8 años por encubrimiento y delitos financieros. Cristina perdió la patria potestad y fue condenada a 2 años de servicios sociales y libertad vigilada por negligencia. Hoy es un domingo soleado. Lucía está en la orilla, recogiendo conchas con su nuevo perro, un Golden Retriever llamado Rayo. Se ríe. Es un sonido que hace un año pensaba que nunca volvería a escuchar. Me senté en la arena con una cerveza bien fría y miré el horizonte. Me sentía cansado, con cicatrices emocionales que tardarían años en cerrar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Hice lo que tenía que hacer. Destruí un imperio para salvar a una persona. Y lo volvería a hacer 1000 veces más. Lucía corrió hacia mí, con la cara iluminada por el sol. Mira, papá. He encontrado una estrella de mar. La levanté en brazos y la estreché contra mi pecho. Es preciosa, cariño. Como tú. La justicia en España puede ser lenta y a veces parece que favorece a los que tienen dinero,
pero aprendí que cuando la verdad es tan brillante como el sol de Valencia, no hay sombra lo suficientemente grande como para ocultarla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.